Más de 3.000 militares están saliendo a las calles para sumarse a los operativos que realiza la Policía Nacional en el combate a la delincuencia y narcotráfico, mafias que han incrustado sus tentáculos en la región y en el país. ¿Pero es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en estos momentos o simplemente esta movilización con tanto despliegue militar surge para justificar la intervención del Cerro de Montecristi y con ello generar percepción de seguridad ciudadana? En ese marco revisaremos los resultados de la presencia de la Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre y Naval en las calles de Manabí. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Farmacia Santa Marta, compromiso y garantía. Estamos en más de 500 locales activos a nivel nacional. Farmacia Santa Marta te ofrece las mejores promociones todos los días, así como el 1+1 en productos seleccionados. Y el miércoles y viernes, que son de locuras. Visita nuestras redes sociales y conoce la amplia gama de productos que tenemos para tu familia. Somos Farmacia Santa Marta. Estamos donde y cuando usted nos necesite. Empezamos, como siempre, saludando a la presencia auditiva y digital de quienes nos siguen permanentemente en el programa Propositivo de Manabí. Un abrazo fraterno a toda la aldea digital. Muy gentiles por acompañarnos en una edición más del programa Sobre el Tapete. De igual manera queremos saludar a nuestro invitado, el capitán Diego Rubio, representante de las Fuerzas Armadas que está al frente de este operativo en el que los militares están saliendo a las calles para combatir la delincuencia organizada, el narcotráfico y otros actos ilícitos. Muchas gracias, capitán Diego Rubio, por compartir con el programa Propositivo de Manabí. Buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación, un saludo para usted y para la audiencia. Para mí es un gusto y un honor estar acompañándoles en esta noche. Para quienes hacemos el programa también es un gusto y un honor tenerlo en este espacio, mi querido capitán. La Ley de Seguridad Pública y del Estado hizo algunas reformas precisamente para que las Fuerzas Armadas participen en conjunto con operativos con la Policía Nacional. Y la pregunta inicial sería, ¿por qué ahora acentuar los operativos para que los militares salgan a las calles y no antes? Bueno, buenas noches. Nosotros a lo largo de la historia, nosotros siempre hemos actuado dentro del marco legal facultativo para Fuerzas Armadas. En este caso, desarrollamos obviamente las operaciones de competencia legal que tienen Fuerzas Armadas y ante la situación que se vive no solo en esta provincia, sino en varias provincias del país, la situación de inseguridad, nosotros dentro de esta competencia legal estamos actuando en diferentes operaciones a nivel nacional bajo el mando del Comando Conjunto para actuar directamente en apoyo a la Policía Nacional. ¿Cuáles son estas operaciones diversas que ustedes están adoptando? Bueno, actualmente nosotros desarrollamos principalmente las operaciones de control de armas, que se llaman control de armas, municiones y explosivos, que esa es una facultad principal para Fuerzas Armadas y está contemplada dentro de la Ley de Fabricación y Manejo de Armas, Municiones y Explosivos. Esta en apoyo netamente a la Policía Naval como competencia legal. También desarrollamos otro tipo de operaciones, como son las operaciones de contingencia limitada, por ejemplo, las operaciones que estamos realizando en apoyo al Ministerio de Salud Pública. Y también el tercer tipo de operaciones que desarrollamos son las operaciones de respuesta. Esto ante crisis que generalmente se relacionan con desastres naturales.
Esos tres tipos de operaciones desarrollamos de forma permanente, que son competencia legal, contingencia limitada y respuesta a crisis. Y dentro de estas tres operaciones, ¿en dónde entra el trabajo operacional para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico? Bueno, ventajosamente en la principal, que es las de competencia legal, que es las operaciones de control de armas. Estas operaciones permiten brindar un apoyo directo o de complementariedad a la Policía Nacional en sus competencias legales que la policía tiene, y nosotros actuamos en apoyo a las actividades que se desarrollan, porque la policía tiene dos aspectos importantes, que es la seguridad ciudadana y el orden público, en términos normales. Y nosotros en estas dos circunstancias actuamos en competencia legal, desarrollando las operaciones de control de armas, que son unas operaciones que favorecen muchísimo a la actividad que desarrolla obviamente la policía y que están directamente relacionadas con los niveles de inseguridad, para mejorar obviamente los niveles de seguridad, disminuir la criminalidad y atacar específicamente a las actividades ilícitas. O sea, básicamente son operaciones preventivas las que están haciendo ustedes en conjunto con la policía, pero ustedes han denominado el Plan Espada, que precisamente ha adoptado la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué implica este plan? ¿Qué abarca y cuáles son los objetivos? Ya. Bueno, este plan nace de un análisis netamente estratégico de la situación de inseguridad en todo el país y específicamente en la provincia de Manabí, que muestra ciertos índices que son preocupantes. En base a estos índices que hemos analizado y hemos estudiado, hemos creado estrategias para combatirlas. Dentro de estas estrategias, la principal fue esta operación de gran magnitud que se denominó como la Operación Espada, que en términos generales contemplaba el refuerzo del personal militar que está fijo y permanente en la provincia, reforzándole con otras unidades de todo el país para combatir directamente por un periodo de tiempo la inseguridad en la provincia. Operaciones de control de armas, contingencia limitada y operaciones también de respuesta a crisis. Frente a desastres. Ajá. ¿En qué difiere la participación de las Fuerzas Armadas con el trabajo que venía haciendo la policía? Porque similar actividad la venían ejerciendo. ¿En qué cambia? ¿En qué se refuerza? Bueno, se refuerza básicamente, como le había dicho desde un inicio, la policía tiene dos campos fundamentales de actuación, que es la seguridad ciudadana y el orden público. En estado normal, no en estado de excepción, porque en estado de excepción ya las Fuerzas Armadas pueden actuar directamente. Pero en una situación normal, la policía tiene los dos caminos que le enunciaba, que es la seguridad ciudadana y el orden público. Y las Fuerzas Armadas apoyan a esta actividad, o sea, le dan un cierto tipo de complementariedad con estas operaciones de competencia legal, que son las que le digo de control de armas, municiones y explosivos. ¿En qué se diferencia esto? Porque en esta operación que se desarrolló hace unas 2 semanas, en la Operación Espada, significó el refuerzo de personal de muchas unidades de todo el país, unidades de inteligencia, unidades de maniobra, unidades de operaciones de información, una serie de unidades que actuaron en forma conjunta durante una semana permanente para tratar de contener el crecimiento de la inseguridad, de las actividades ilícitas en esta provincia. Entiendo que de igual forma el Comando Conjunto desarrollará este tipo de operaciones en diferentes provincias que presentan prácticamente los mismos problemas. Pero hemos visto, capitán, que este tipo de operativos más los están acentuando, esa es la percepción que podemos nosotros recibir, en sectores turísticos, en accesos y salidas de ciudades. ¿Estos son los puntos más críticos en donde debe tener la presencia militar? Bueno, en realidad nosotros también actuamos en ese sentido con la información de inteligencia y básicamente utilizamos también la información que dispone la policía. La policía mantiene unas estadísticas de forma permanente que enfocan qué actividades ilícitas se están desarrollando en ciertas zonas, en áreas específicas e inclusive en qué horarios. Entonces, ese tipo de análisis y de estudios nos sirven a nosotros para direccionar nuestras operaciones.
hacemos obviamente las operaciones en las vías de acceso porque obviamente son nudos importantes de tránsito a través de donde se pueden movilizar armas, explosivos, drogas, etcétera, sustancias sujetas a fiscalización, que por lo general se movilizan por esas vías principales que conectan los principales cantones de la provincia y del país. Entonces, en ese sentido, bajo los dos aspectos, por un lado, bajo las estadísticas y los análisis estadísticos de cómo se va presentando el fenómeno, y por otro lado, por tratar de ubicar nudos críticos o nodos de comunicación entre los principales cantones y las principales provincias. Por eso es que, como usted dice con mucha razón, generalmente nos ubicamos en esas vías, porque por ahí es generalmente las vías principales de comunicación de este tipo de actividades. Por ejemplo, están haciendo cacheos, requisas, etcétera. ¿Esto es para generar percepción de que se está combatiendo la delincuencia, que se está fortaleciendo la seguridad en conjunto con la Policía Nacional? ¿O hay estrategias que no debemos conocer el ciudadano común y que probablemente son más eficaces? Bueno, en realidad sí tienen en cierta parte un aspecto de disuasivo este tipo de operaciones, pero no solo eso. Queremos atacar el problema de fondo, de raíces, o sea, queremos detectar de forma permanente qué incidencia tienen ciertos grupos que operan al margen de la ley, sean nacionales o internacionales. O sea, el propósito principal es ese, tratar de detectar qué tipo de contaminación están causando estos grupos en el país y qué actividades están desarrollando. O sea, si bien el aspecto de nuestras operaciones tiene un carácter disuasivo, también queremos atacar de fondo el problema tratando de detectar las raíces del problema y de dónde provienen. Claro, ¿cuáles son las raíces del problema? La delincuencia común, la delincuencia organizada y el narcotráfico. ¿Van a atacar las tres en conjunto? Sí, exactamente. Bueno, en conjunto sí, porque las operaciones se desarrollan con el mismo propósito, pero en realidad queremos cortar de raíz problemas que pueden acrecentar los niveles de inseguridad. Por ejemplo, la presencia de la delincuencia organizada transnacional, que podría causar muchas problemas de inseguridad a nivel nacional o regional inclusive. Entonces, esto queremos atacar profundamente, tratar de determinar qué tipo de incidencias tienen las organizaciones transnacionales del delito que están actuando en nuestro país para atacarles directamente a través del control de armas principalmente, y obviamente de ahí desencadenan otras actividades ilícitas como el narcotráfico que usted denunció. Pero, capitán, insisto nuevamente, pero me da la sensación o la impresión que más están generando percepción que resultados. ¿Por qué? Porque los operativos apuntan hacia sectores que comúnmente venía realizando el patrullaje operativos la Policía Nacional, en sectores turísticos. Yo estuve presente cuando realizaron un operativo con tanques de guerra. No sé si fue una exageración o se desproporcionó el tema del operativo, porque generaron una percepción como que había algo más allá. Sin embargo, los resultados son incipientes. Bueno, en realidad sí, puede ser que usted ha tenido. En realidad, los tanques dentro de la operación, en realidad no son tanques de guerra, son vehículos mecanizados. Pero estos... pero tienen cañones. Sí, pero es que estaban en una prueba de máquinas. Justamente hay una coincidencia, yo digo lamentable, de que justamente durante estas operaciones que estuvo aquí, hubo una prueba de máquinas de una serie, estuvieron en Bahía, se movilizaron desde Bahía hacia Manta, pero no tenían el fin específico de ejercer ningún tipo de operación, sino que estaban en una prueba de máquinas, prueba de motores, y obviamente esto casi coincidió con los eventos de la Operación Espada y han causado esa impresión. Bien. Pero en realidad no estaban contemplados su uso. Obviamente es desproporcional hacer uso de estos equipos, de estos medios para las operaciones que estamos desarrollando. ¿Y qué tipo de...? Los resultados... Sí, dígame. Sí, no, adelante. ¿Y los resultados? Si bien los resultados, como dice, pueden ser incipientes, nuestras estadísticas obviamente que muchas veces no conoce la ciudadanía, tenemos logros importantes que, si usted desea, le podría enunciar los logros del número de operaciones, lo que se ha capturado, sí. Pues, que sí son significativos para nosotros y que sirven obviamente para
redireccionar nuestras operaciones y sobre todo para crear estadísticas y mantener una base de datos que nos permita estudiar, analizar a través de estudios estratégicos qué es lo que está pasando y a dónde debemos atacar con más fuerza para lograr mejores resultados. ¿Y qué tipo de procedimientos emplean para no vulnerar, no violentar derechos? Porque en los operativos observamos que registran vehículos y también a personas, probablemente hombres y mujeres. ¿No se violenta ningún derecho o están empleando algún procedimiento que no pueda conculcar los derechos que le estoy mencionando de las personas? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Nosotros en las órdenes de operación, el primer precepto, el primer contexto de toda orden de operación es el respeto irrestricto de los derechos humanos. Eso es parte de nuestras operaciones, tenemos personal capacitado en eso y durante los operativos lo aplicamos y infundimos de que todo el personal respete los derechos de las personas en forma general, sin afectar un solo derecho. Si bien se paran vehículos, hacemos el cacheo, los revisamos obviamente el vehículo totalmente, se revisan las personas. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Si en una patrulla no existe una mujer, no se va a realizar el trabajo de cacheo a una mujer. Eso son normas que están establecidas dentro de nuestra organización y la premisa principal es el respeto a los derechos humanos de las personas. Capitán, a las Fuerzas Armadas se le ha entrenado para la guerra, no para el público, decía un defensor de los derechos humanos. ¿Ustedes tienen claros sus límites, sus alcances? Por supuesto, obviamente por eso nosotros tenemos muchas limitaciones en actuar. Cuando actuamos con la policía, por ejemplo, solamente actuamos en las operaciones que son de control de armas, solamente en esas que nos facultan. No podemos actuar en ninguna otra tipo de actividad, mucho menos de atacar a la delincuencia directamente, hacer ingresos a domicilios en busca de delincuentes o ese tipo de acciones que son privativas de la Policía Nacional. Claro. Y si hay un caso de algún indicio de delincuencia organizada, ¿no utilizarán las armas entonces ustedes? Depende de la circunstancia, porque esa pregunta debería ser analizada desde el punto de vista bajo qué circunstancias se presenta y porque nosotros tenemos... Entonces analicemos la circunstancia que se presente más desfavorable. ¿Cuál sería el accionar de las Fuerzas Armadas? Obviamente cuando está en riesgo la vida de una persona, de un miembro de una patrulla o más de la ciudadanía, que se ponga en riesgo la vida, nuestro personal está entrenado para actuar de manera proporcional a la amenaza. Hay unos términos que son preceptos que están establecidos y que establecen la proporcionalidad de la fuerza, la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Entonces eso prácticamente también es mandatorio en nuestras operaciones, está ahí el uso proporcional de la fuerza, y cuando nosotros estamos frente a situaciones que pongan en peligro la vida de la ciudadanía y que nos obligue a actuar, o que pongan en peligro la vida de los miembros de la patrulla o de quienes están cumpliendo una operación, tenemos toda la facultad de actuar de forma proporcional. En la introducción yo manifestaba que si era necesario la intervención de las Fuerzas Armadas en estos momentos de tanto despliegue de más de 3.000 militares que han salido a las calles en toda la provincia, o es simplemente para justificar el despliegue militar precisamente por la intervención del Cerro de Montecristi. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Bueno, voy a hablar de los dos temas. Esta operación, la Operación Espada, estaba planificada ya desde mucho tiempo atrás. Podríamos decir que desde hace aproximadamente 2 meses el Comando Conjunto empezó la planificación de la Operación Espada. Y con el mayor respeto, capitán, yo creo que lo están haciendo demasiado tarde, porque este tipo de plan la ciudadanía lo venía reclamando, que intervengan las Fuerzas Armadas, pero hace algunos años atrás, porque creería yo que los tentáculos de la delincuencia organizada y del narcotráfico ya no ganó terreno. Sí, podría ser, mi estimado periodista, podría ser que esto deberíamos hacerlo con anterioridad o de igual forma lo debemos hacer con mayor frecuencia. O sea, podría ser, usted tenía la razón, mire las capacidades que tienen estas organizaciones y cómo actúan. En ese sentido, como le decía, esta operación fue planificada hace 2 meses atrás, cuando no había todavía el problema del Cerro de Montecristi.
Y obviamente prácticamente coincidieron las dos operaciones, pero no están íntegramente relacionadas. La una estaba planificada hace mucho tiempo y lo del Cerro Montecristi, usted sabe, se presentó ahí un problema que el Estado como tal, el gobierno tuvo que actuar y en base a eso actuaron las Fuerzas Armadas para retomar el control de esta posición y ubicar un radar ahí que es de mucha importancia para la seguridad de la provincia y del país. La fuerza se impuso frente a los requerimientos de los comuneros de Montecristi y de San Isidro que venían reclamando que se respete el medio ambiente. Entonces es más importante los radares que se van a colocar allí o el radar que se va a colocar para combatir la delincuencia que el medio ambiente. Bueno, la fuerza no se impuso porque yo directamente participé en esa operación y quiero resaltar la actitud de la población. Desde ahora yo estuve ahí, yo hablé con la población me conoce muy bien, yo he tenido un contacto permanente con la población y ellos de manera muy inteligente, no fue necesario el uso de la fuerza, se les explicó la situación que es una situación de interés nacional. Como tal, es el interés de todo el país, de todos los conciudadanos, es un interés nacional para el país esta situación de colocar este raíz. La afectación ambiental es mínima, no tengo el dato preciso, creo que está por el nivel del 2% de afectación, que significaba abrir la carretera. Esa carretera se abrió con estudios y con los permisos ambientales correspondientes para no afectar las fuentes de agua. Esa zona es muy acuífera y de allí obtienen agua los comuneros. Y sí, por eso es ese... Pero va a estar intacta para que ellos sigan aprovechando ese recurso hídrico. Por eso yo determiné el afecto y el grado de comprometimiento que tiene la población con el cerro. El cerro es algo que ellos aman profundamente y yo les doy completamente la razón. Y yo he pedido expresamente y particularmente que por favor las operaciones de preparar el terreno se hagan con extremo cuidado de manera que no se afecten bajo ningún concepto las fuentes de agua, porque no podemos afectar las fuentes de vida de las poblaciones, de las comunidades que viven alrededor del cerro bajo ningún concepto. Eso lo garantizan las Fuerzas Armadas, lo garantiza el actual gobierno, que se protegerá, se cuidará esas grandes reservas. De hecho, la población sigue recibiendo el agua del cerro. O sea, eso no ha sido cortado. La población sigue alimentándose de las vertientes que caen del cerro. Y yo con la población he mantenido contactos y me he comprometido personalmente y como representante de las Fuerzas Armadas a que eso no se corte bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto se puede privar a esas poblaciones que han vivido a lo largo de muchísimos años recibiendo el agua del Cerro Montecristi. Y he estado ahí en las operaciones de preparación del terreno y he visto personalmente que se ha respetado en todo momento el flujo de agua y de hecho actualmente las poblaciones mantienen todavía el suministro, de eso no ha habido problemas. Usted habrá escuchado que no hay ningún problema en el suministro de agua, no ha sido cortado, no ha sido dañado, las poblaciones mantienen el suministro. Yo he revisado las vertientes, he revisado las mangueras y todo está en forma normal sin que se haya topado un centímetro de estas fuentes de vida para estas comunidades del Cerro Montecristi. Capitán, los cerros de Montecristi y San Isidro son áreas de defensa militar. Así se ha esgrimido o se ha elaborado o elevado un decreto ejecutivo. ¿Cuánto se gana para el combate de la delincuencia y del narcotráfico sobre todo? Bueno, el beneficio es inmenso, el beneficio no puedo mesurar qué beneficio va a tener, pero bueno, esto va lo que queremos ver es resultados. Sí, esto va encaminado a proteger una serie de avionetas, de aviones pequeños que vuelan a baja altura y que no pueden ser detectados por los sistemas actuales que tenemos de radares. Entonces es muy complicado detectar un vuelo a baja altura de estas avionetas y obviamente sin los radares en los dos cerros había este problema que teníamos un
un arco ciego en la provincia de Manabí como en la provincia de Santa Elena, y consideramos que esto estaba siendo usado por el narcotráfico para ingresar a través de avionetas que vuelan a baja altura y actuar directamente en esta provincia. Lo preocupante, señor periodista, es que esta provincia tiene una posición estratégica. Esta provincia estaba en un arco ciego, no tenía ningún tipo de vigilancia, y esta provincia podría convertirse en el centro de operaciones del narcotráfico. Esos son los peligros a los que nos ¿Podría enfrentamos. convertirse en el centro de operaciones del narcotráfico o ya es el centro de operaciones del narcotráfico? Ojalá que no, yo no le podría aseverar todavía, pero estamos luchando para evitar que eso sea, porque usted sabe que un evento de ese tipo nos va a traer una inseguridad a toda la provincia, porque junto al narcotráfico viene una serie de delitos conexos que afectan a toda la población, Entonces, Y con estos radares, ¿se acabará definitivamente las narcos avionetas o se minimizará nada más? espero que se terminen y que su funcionamiento sea el óptimo para lograr hacer barridos suficientes para la detección localización y ubicación de estas avionetas y combatirlas para evitar que esto siga avanzando y siga causando mucho daño a esta hermosa provincia. Ya, perfecto. Ya para cerrar este tema del Cerro de Montecristi y la colocación o instalación del radar, para ir a la pausa y regresar para analizar los resultados que han obtenido en estos días de los operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Me permito entonces consultarle, para terminar este bloque, capitán, ¿para cuándo se tiene previsto ya la instalación de los radares y que ya empiecen a operar para que se obtengan los primeros resultados al combate de la delincuencia, al combate del narcotráfico? Ya, mire, la acción específica de instalación del radar están haciendo dos dependencias fundamentales, que es el Comando de Operacionales número 5 y el Cuerpo de Ingenieros. Este proceso de instalación del radar comprende básicamente 3 etapas. La primera etapa es abrir el camino hacia la posición donde va a ir el radar, que prácticamente se lo realizó ya de forma completa, porque ya está el camino que dirige directamente a la posición donde va a estar el radar. La segunda ¿Cuántos fase kilómetros tiene el carretero que conduce hasta donde se va a instalar el radar? tiene 1,8, un kilómetro 800. O sea, ya está despejado, ya está el camino abierto para que los carros puedan conducirse hasta el lugar donde se va a ubicar el radar. Sí, es aproximadamente 2 kilómetros, un poco menos de 2 kilómetros. El camino obviamente no está preparado todavía, porque es solamente el camino que ha abierto la maquinaria. Obviamente usted entiende, es un cerro, entonces es un camino de difícil acceso, que solo entran vehículos especiales hasta el tope del cerro. La segunda fase de este proyecto es la construcción de la base, la plataforma donde se va a ubicar el cerro. Y la tercera fase es ya la ubicación propiamente dicha del radar. Esto yo entiendo que no le puedo dar un dato técnico exacto, pero he escuchado, y de los reportes que yo recibo, posiblemente sea en 2 o 3 meses. Yo no lo puedo asegurar eso, porque como le digo, estos... Bueno, tentativamente entonces podemos decir que en 3 meses ya está operativo el radar. En 3 meses es el enunciado que hizo el señor comandante del Comando Operacional número 5, COAT, que él tentativamente hablaba de 2 a 3 meses. Ya. Pero la fase de construcción es hacer la vía, hacer la plataforma y colocar el radar. Capitán, vamos a nuestra primera pausa, que será súper cortita, y luego revisaremos dentro de las acciones o operativos realizados por las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre y Fuerza Naval, qué resultados se han obtenido. ¿Le parece? A la pausa y regresamos. Sí, está muy bien, con todo gusto. Volvemos de inmediato. Thank you.
Farmacia Santa Marta, compromiso y garantía. Estamos en más de 500 locales activos a nivel nacional. Farmacia Santa Marta te ofrece las mejores promociones todos los días, así como el 1+1 en productos seleccionados. Y el miércoles y viernes, que son de locuras. Visita nuestras redes sociales y conoce la amplia gama de productos que tenemos para tu familia. Somos Farmacia Santa Marta. Estamos donde y cuando usted nos necesite. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa Propositivo de Manabí. Capitán Diego Rubio, ¿cuáles son los resultados hasta este minuto y de qué lapso o de qué tiempo han venido ustedes desarrollando o acentuando la presencia de militares en las calles de la provincia de Manabí? ¿Qué resultados hemos tenido? Ya. Bueno, nosotros, como le había anunciado al inicio de la entrevista, desarrollando los dos tipos de operaciones actualmente, las de competencia legal y las de contingencia limitada. En cuanto a las primeras, hemos desarrollado prácticamente en el último mes, en el mes de agosto, 181 operaciones de control de armas. Y de las otras operaciones, que son el de contingencia limitada en apoyo al Ministerio de Salud Pública, hemos desarrollado 1.303 operaciones que están relacionadas directamente con el proceso de vacunación, que obviamente también ha sido exitoso aquí en la provincia, porque no hemos tenido inconvenientes. Estamos cubriendo toda la provincia, todos los cantones, con personal militar que resguarda las vacunas. Directamente también cumplimos operaciones de seguridad del sistema hidrocarburífero. Hemos desarrollado en el pasado mes 55 operaciones. Y en cuanto a resultados ya específicos, hemos decomisado 23 armas que obviamente hayan sido mal utilizadas sin los respectivos permisos. En cuanto a droga, hemos capturado 1 kilogramo de droga en lo que es en la provincia, en la parte terrestre. En la marítima es otra situación que le puedo explicar también. Hemos capturado 500 gramos de marihuana. En cuanto a munición, 1.605 municiones de diferente tipo. Ha habido 8 personas detenidas, personas registradas por unidades 4.582 y vehículos registrados 3.179. Esos son los resultados que tenemos del último mes. De forma general, obviamente esto fue fortalecido, como usted puede ver, por el desarrollo de la operación Espada, porque obviamente vino más personal militar de unidades especializadas, actuamos en mayores lugares, casi en toda la provincia. Entonces sí, los resultados son un poco mejores. Son resultados obviamente Estos resultados son en los últimos 30 días, ¿no? Creo que empieza del 1 de agosto al 3 de septiembre. Sí, ajá, podríamos perfecto. decir que... Ahora entonces yo le hago la siguiente consulta. Estos resultados, producto de los operativos en conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ¿no es muy pobre para la gran movilización de militares y de logística que se está implementando? Bueno, esa pregunta depende del punto de vista que usted le diga, porque que usted le mira, porque la operación duró únicamente 5 días, o sea, la operación empezó un día lunes y terminó un día viernes. O sea, no son 30 días, sino de 5 días, resultados de intervención por 5 días. No, la intervención de la operación Espada me refiero. El resto de operaciones son permanentes, o sea, mis unidades, yo represento a un grupo operacional, que es el Grupo Operacional 2.1 Manabí, que está empleado de forma permanente, pero dentro de mis operaciones se incluyeron durante 5 días otras unidades para cumplir la operación Espada. Ya, entonces, estos son los resultados del plan Espada, básicamente, de lo que usted acaba de citar. No tanto porque el plan Espada solo duró 5 días, estos son resultados de todo el mes. Ah, ya, perfecto, sino que se reforzó para mejorar los resultados. Exactamente, ya. Sí, exactamente. A ver, ya, tengo otras inquietudes aquí. Usted mencionó que han decomisado armas de fuego. ¿Son ilícitas y para qué fin las utilizaban? Bueno, aquí hay dos tipos de armas que hemos decomisado. Las armas que podríamos decirle que son ilegales
que están sin ningún tipo de permiso y que son obviamente utilizadas para actividades ilícitas, para la criminalidad específicamente. Y hay otras armas que sí tienen permisos legalizados, pero dentro de la norma y de la ley actualmente, usted puede tener un arma con los permisos legales, pero no puede transportarla. O sea, usted la puede tener en su hogar. Hay muchos hacendados que tienen sus armas en sus haciendas. Eso es legal, o sea, el arma está legalizada y tienen todos los permisos en regla. Lo que no es legal es la movilización de su arma, de esa arma, o el transporte de esa arma hacia otro sitio. Entonces, estos dos tipos de armas hemos capturado. ¿Y esas personas que portaban esas armas de manera ilegal están privadas de libertad? ¿Están claro, en investigación? eso dice la ley, que portar un arma de forma ilegal, la ley establece que obviamente tendrá que un juez decidir qué acción penal dispone hacia esa persona, pero eso está normado. Ya. Y los otros tipos de armas, que son las armas que obviamente se manejan en el bajo mundo, que no están registradas, no están legalizadas, y que obviamente son utilizadas para el desarrollo de actividades ilícitas. Ya tengo otras preguntas alrededor de estos resultados que usted acaba de mencionar, capitán Diego Rubio. Dice que han decomisado 2 gramos de droga y 1 kilogramo de droga también aparte, a más de 500 gramos de marihuana. ¿Se trafica tanta droga en nuestro entorno y estas pocas porciones solamente han sido decomisadas? Bueno, en realidad sí, porque eso usted tiene toda la razón, porque por un lado, mire, el narcotráfico directamente, el transporte de droga, no es una competencia de Fuerzas Armadas, es específica de la Policía Nacional. Pero ustedes están reforzando los operativos para ir más allá de lo que la Policía Nacional hace, no hay que justificar claro, eso. Exactamente. Nosotros actuamos directamente con el narcotráfico ya en flagrancia, pero no perseguimos la actividad ilícita como tal, como lo hace la policía. Pero capitán, antes de que se me vaya la pregunta, ¿pero no tienen puntos definidos donde probablemente estén las personas que están involucradas en narcotráficos, que ocupan, utilizan haciendas y que probablemente el equipo de inteligencia conoce, para que no estén perdiendo el tiempo en zonas turísticas, en playas, bajando a ciudadanos, hombres y mujeres, sino que vayan donde tienen que ir, a la vena? Muy buena su pregunta y su percepción es muy buena. Lo que pasa es que nosotros no trabajamos en narcotráfico directamente, o sea, no hacemos labores de inteligencia del narcotráfico, no analizamos eso porque eso es privativo de la policía. Estas sustancias que yo le acabo de denunciar que han capturado las Fuerzas Armadas son eventuales, o sea, es decir, es porque ya se capturó digamos que hasta por suerte, porque se capturaron durante eventos relacionados con las operaciones de control de armas. Pero no son operaciones directas para combatir el narcotráfico, porque el narcotráfico es una actividad privativa de la Policía Nacional. Nosotros no podemos actuar en el narcotráfico directamente. Entonces, en el caso, capitán, que dentro de los operativos con la Policía Nacional identifiquen personas involucradas en el narcotráfico, ¿ustedes intervendrían o no? No, la policía interviene en ese aspecto. O sea, ustedes no pueden participar, aunque estén en el territorio en conjunto con la policía en el operativo, no pueden intervenir. Si es flagrancia, sí. Si es flagrancia, por ejemplo, si detectamos un vehículo, un camión que está transportando droga, pues obviamente, y es detectado con una patrulla que está haciendo control de armas, obviamente es flagrancia, nosotros actuamos directamente. Pero yo me refiero a las labores más allá de estas, como son las tareas investigativas, tareas de seguimiento, este tipo de acciones la desarrolla únicamente aquí en tierra la policía. Mientras que en el mar, ahí sí la desarrolla la Armada del Ecuador específicamente, porque es policía marítima. O sea, el combate a la delincuencia en alta mar solamente interviene la Fuerza Naval. La Fuerza Naval, exactamente. Yo no está a mi cargo la Fuerza Naval en este momento, pero no sé, hace unos días capturaron creo que 2 toneladas aquí frente a las costas de Manabí. Fueron capturadas 2 toneladas. Comandante, un poco para entender. En estos momentos se están realizando operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas, que forman parte de la Fuerza Aérea, la Fuerza Terrestre y la Fuerza Naval. A pesar de que participan en estos operativos, respetan sus jurisdicciones. No, lo que pasa es que la jurisdicción de la Armada es diferente,
porque la Armada legalmente es autoridad de policía marítima, o sea, es la policía del mar, la Armada. Entonces, esa es una competencia legal que tiene única y exclusivamente la Armada. Ya. Por eso la Armada cuida el mar y por la Convención del Mar y por la injerencia de las actividades ilícitas, la Armada puede actuar en el mar en el control directo del narcotráfico. Ahí sí, directamente la Armada en el mar. Ya. Pero en tierra la policía es la institución encargada del control directo del narcotráfico. Tenemos también dentro de los resultados, capitán, personas detenidas 8. ¿Por qué las detuvieron? Este dato es por el porte de armas. Ah, ya, de lo que ya explicó entonces arriba. Sigamos entonces. Personas registradas por unidades, 4.582. ¿En qué lugares y bajo qué circunstancias? Prácticamente en toda la provincia, porque cada unidad que sale a operar presenta su registro individual de los resultados de las operaciones. Entonces llevamos una contabilidad de cuántas personas se ha revisado. Personas y vehículos. Cuántos vehículos se ha revisado exactamente. Eso es parte de las operaciones, el detallar el trabajo que hacen cada una de las unidades para obviamente mejorar la base de datos que tenemos de las operaciones y de la planificación y la conducción. Capitán, dentro del informe o de los resultados que usted acaba de compartir, probablemente se le escapó que está dentro de los rubros presuntas pistas clandestinas. ¿A qué se refiere? Y dice que están en reconocimiento. ¿En reconocimiento a qué? ¿A que si exactamente son o no? Eso. Bueno, eso yo no le enuncié directamente porque ese resultado sí es específico, es un resultado específico de la orden de operación Espada, de la que hablamos. Esta operación Espada vino específicamente a cumplir esa tarea y por eso es un resultado directo de ellos. Por eso yo no le enuncié en mis estadísticas porque no es de mis unidades. Ya, pero en todo caso usted tiene la información si el reconocimiento de estas presuntas pistas clandestinas, ¿ya hay confirmación si son utilizadas o no por grupos dedicados a tráfico de drogas? Bueno, yo le comento que esta tarea ya actualmente la tengo yo directamente, el control de estas pistas. Actualmente estamos haciendo ya un trabajo investigativo, un trabajo de campo en cada una de estas pistas. Y yo creo que esto me demorará 1 o 2 semanas para tener más claro cuál es el uso, de la pertenencia y todo lo relacionado con estas pistas para ya tratar de que si están en algún tipo de actividad ilícita, actuar con las autoridades pertinentes para evitar que sean usadas por vuelos relacionados con el narcotráfico. ¿Y de qué depende para dilucidar si son pistas que están dedicadas al narcotráfico o no? Depende obviamente del análisis. ¿Qué factores? Sí, primeramente depende de la ubicación, porque pueden estar en un área privada, en una hacienda, en una finca y pueden ser usadas para fumigación. Entonces todo eso nosotros estamos analizando, estamos verificando. Ahora yo creo que dentro de estas pistas que fueron detectadas habrá muchas que están que no tienen ningún tipo de propiedad alguna, entonces son pistas ilegales que obviamente deben estar siendo utilizadas para estos fines. Entonces estamos haciendo un análisis general de estas pistas para determinar la procedencia, la pertenencia de quién son y qué uso tienen. Después de hacer ese análisis, yo ya podré definir claramente cuáles están presuntamente realizando algún tipo de actividad al margen de la ley para actuar con los organismos pertinentes y destruirlas o bloquearlas, alguna cosa. Cuando usted se refiere a pistas, ¿cuántas están dentro de esa evaluación? Y si es que también la pista de la refinería, que ya no sería clandestina porque ya es pública, ya todo el mundo conoce que ahí aterrizan avionetas con droga, está descartada. Sí, bueno, están 8 pistas que estoy yo haciendo el análisis actualmente, incluida esa pista estoy haciendo estudios para determinar, para ver si es posible entrevistar, obtener información de fuentes humanas que nos permitan ayudar para ver con qué frecuencia o qué tipo de vuelos se presenciaron o si han aterrizado avionetas, no aterrizan. Ese estudio estoy haciendo de forma generalizada actualmente de 8 pistas que está incluida la que usted enuncia. ¿Y qué tiempo le tomará a las Fuerzas Armadas determinar si estas pistas clandestinas no están vinculadas al narcotráfico? Bueno, yo estimo que posiblemente unas 2 o 3 semanas yo tendré ya un detalle, un informe al respecto para determinar la situación de las 8 pistas. Yo creo que en unas 3 semanas aproximadamente.
Obviamente yo tengo que hacer los reportes cada semana de cómo está avanzando este trabajo. Las Fuerzas Armadas están muy preocupadas por esta situación y estamos actuando ya directamente. En el momento que tengan resultados, ¿ustedes publicarán las pistas que están involucradas con narcotráfico o no? ¿Lo harán Sí, público? obviamente, aunque usted sabe que determinar eso va a ser un poco difícil porque para determinar eso hay que detectar que una avioneta con droga aterrizó y todo eso, o sea, que hay algún tipo de flagrancia. Yo he tenido contacto ya con la fiscalía y obviamente la fiscalía me ha expuesto que ellos podrán actuar única y exclusivamente cuando se detecte algún tipo de flagrancia. Porque si yo le llevo al fiscal a una posición X donde existe una pista y le digo que esa es una pista clandestina y que está desarrollando algún tipo de actividad ilícita, el fiscal me va a decir, pero presénteme por favor las pruebas, porque yo ante un juez no puedo determinar eso si no estoy detectando algo en forma flagrante, algún tipo de actividad ilícita. Entonces la situación es un poco complicada, pero sí estamos tratando de ver cómo bloquearlas, cómo destruirlas, cómo evitar que se transformen en pistas de aterrizaje. Ya, capitán, seguramente hay estrategias que no se pueden revelar y que se mantienen en reserva. Y hay otras que ustedes están anunciando públicamente, como esto del operativo Plan Espada. ¿Esto no dará lugar a que los presuntos sospechosos se pongan a buen recaudo? Posiblemente sí, pero nosotros tenemos también, y la policía obviamente también tiene unidades de inteligencia que están en una labor permanente tratando de obtener información de interés. Y bueno, esa es nuestra tarea principal, tratar de detectar cómo va mutando la amenaza, cómo va cambiando, cómo podría llegar a fortalecerse, buscando de igual forma sus debilidades, sus vulnerabilidades para atacarla y tratar de controlarla y neutralizarla y destruirla. Capitán, ¿no cree que en los operativos militares, justamente o precisamente para ejercer el control de las armas y otros delitos que amenazan la paz social interna de nuestro país por la intervención de grupos delictivos extranjeros, especialmente el narcotráfico, se puede afectar también o se puede conculcar estos derechos ciudadanos? Sí, yo le decía así, obviamente no puedo descartar que existe esa posibilidad, pero nosotros en todo momento respetamos de manera irrestricta los derechos humanos de las personas. Es una premisa que consta en todas las órdenes de operación que están emitidas aquí en forma general a nivel del Comando Conjunto. La principal premisa es que se respetará en todo momento los derechos humanos. Mire que cuando hicimos la operación en el Cerro de Montecristi, hubo vías que no pudimos cerrar, hubo vías que no pudimos mantener control porque estábamos afectando un derecho de las poblaciones que era de la transitibilidad por estas vías. Entonces no lo pudimos hacer y no lo hicimos. O sea, se respetó que son vías de comunicación entre las comunidades y estas vías no fueron topadas durante el operativo. En otro lado, capitán Diego Rubio, frente a la detección de elementos militares y policiales que se han involucrado con grupos de narcotráfico, como se ha hecho público a través de la prensa, sin generalizar, sino que más bien estamos puntualizando, las operaciones de inteligencia se vuelven más complicadas al interior de los repartos para detectar quién está sucio o no. ¿Eso no les causa una preocupación? Sí, por supuesto que son mucho más complicadas porque tenemos información certera de que miembros de Fuerzas Armadas presuntamente están involucrados con estos grupos al margen de la ley. Eso no podemos negarlo. Esa es una debilidad muy grande que tenemos, especialmente durante la ejecución de nuestras operaciones, de que la información de la planificación de operaciones esté siendo transmitida a estos grupos y que por eso los resultados no sean los óptimos, porque posiblemente en nuestras fuerzas exista personal que está actuando de manera al margen de la ley con estos grupos. Entonces nosotros no descartamos y de igual forma mantenemos el sigilo y la reserva de la información en lo que es la planificación y la conducción de las operaciones. Tratamos de que las personas conozcan lo que necesitan conocer para cumplir cierto tipo de operaciones, para evitar justamente esto, que ciertas personas accedan a la información y estén a favor o trabajando con estos grupos al margen de la ley, que obviamente nos perjudica mucho. ¿Se puede detener o no la fuga de información que ponga en peligro o en riesgo la investigación de quienes la están realizando?
Eso es lo que se intenta constantemente, tratar de mantener el sigilo de forma constante para evitar esto mismo, justamente que la información sea muy fluida y que llegue a personas que no nos interesa y que las operaciones no tengan los resultados esperados. Por eso, dentro de la planificación y conducción se adoptan todas las medidas y todos los sistemas de seguridad para evitar este tipo de hechos. Claro, entonces, ¿de qué serviría tener un radar si la información se filtra y advierte a los sospechosos o a quienes van a traer droga en avioneta? Prácticamente Claro, torpedearía todo el proceso de investigación. así es. Los operadores de este radar... ¿Cómo luchar contra eso, entonces? Claro, los operadores de este radar son gente calificada, o sea, y gente que ha pasado muchas pruebas. Todos los operadores serán designados de acuerdo a sus competencias y se designará al personal más probo y más capacitado para desarrollar este trabajo, porque de nada serviría poner el radar y que el radar no esté reportando los vuelos. Eso sería una aberración. Claro, y en el supuesto no consentido de oficiales involucrados en narcotráfico que puedan ejercer un rango para presionar a sus subalternos, ¿formen parte de este delito? También el momento que obviamente no puedo descartar que pueda haber oficiales, a lo largo de los años ha habido oficiales involucrados en este tipo de hechos. Oficiales y que presionan a los subalternos precisamente para que se involucren en este negocio, que usted sabe que el negocio del narcotráfico tiene tentáculos inimaginables y no tiene escrúpulos. Así es. Nosotros, bueno, en nuestras escuelas de formación desarrollamos y explotamos al máximo la ética de las personas y el seguir la norma y la regla de la honestidad y la responsabilidad. Pero obviamente no podemos descartar de que se infiltren gente no deseada que pueda actuar de esa forma. Pero obviamente aquí los soldados tienen principios fundamentales y ellos saben que las órdenes se las cumple cuando son órdenes legales. O sea, nadie está en autoridad de hacer cumplir una orden no legal. Y el subalterno está en todo su derecho de negarse a cumplir una orden general, mucho más cuando está relacionado con sus propios principios y valores. Mire todo este esfuerzo que se está haciendo, capitán, entre la policía, militares, gobierno nacional, para combatir la delincuencia. Se atrapan efectivamente delincuentes, pero a veces en 24 horas estos peligrosos delincuentes quedan en libertad. Bueno, esa ya es la actuación de la Administración de Justicia, claro está. Justicia, sí. Pero entonces... obviamente hay el clamor ciudadano y el clamor de las autoridades y del Estado que los jueces actúen también de forma honesta para combatir eficientemente este mal que nos acecha. Entonces también ellos cumplen un papel fundamental en todo este proceso de judicialización y es importante que la actuación de ellos esté dentro del margen de la ley, porque si no estamos haciendo el trabajo en vano, porque los delincuentes o quienes actúan al margen de la ley posiblemente no estén recibiendo las penas respectivas y entonces el trabajo no está completo. Debemos actuar todas las instituciones del Estado de forma concatenada y articulada para luchar eficientemente contra estas amenazas que nos afectan a la seguridad del país. ¿Hasta cuándo estará vigente este plan Espada? Bueno, el plan Espada de hecho no es un plan, es una orden de operación que terminó ya, que duró 5 días, que fue en el mes pasado. Tuvo su inicio, una orden de operación siempre tiene su inicio y tiene su fin. Esta orden de operación tuvo su inicio, tuvo su fin. Las unidades inicialmente se agregaron para cumplir las operaciones y cuando la operación terminó se desagregaron de aquí, de mi área de responsabilidad, de mi área de jurisdicción, y actualmente yo me encuentro con mi orgánico natural, con mis unidades naturales que me pertenecen, actuando en toda la provincia. Y para crear, instrumentar un nuevo plan como el plan Espada, bueno, el plan Espada fue... ¿De qué depende? El plan Espada fue concebido, planificado y conducido por el Comando Conjunto y por los comandos operacionales número 2 y número 5. Y para volver a esto, debería haber obviamente la concepción de una operación similar por parte del Comando Conjunto. Entiendo que el Comando Conjunto, dentro de su planificación, también tiene establecido volver a hacer una operación de este tipo en esta provincia y lo hará en varias provincias del país donde se considere que los niveles de seguridad están muy altos. Entonces, esto va a ser permanente y constante. Yo no podría asegurar en qué fecha, pero tengo la certeza de que una operación similar se desarrollará nuevamente en nuestra provincia, en esta hermosa provincia de Manabí.
¿Y estos operativos en conjunto entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hasta cuándo se mantendrán? Esto es permanente, estimado periodista. Yo estoy a cargo de estas operaciones y se mantienen de forma permanente. Yo tengo unidades del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Estoy actuando con todas las unidades, excepto en el mar, porque en el mar actúa directamente solo la Armada a través de la Autoridad Marítima, pero en tierra actúo yo con unidades de las tres fuerzas y actúo de forma permanente y constante desarrollando operaciones los 365 días al año. ¿Y saldrán permanentemente en estos operativos con todos los juguetes que tienen las Fuerzas Armadas, incluidos los tanques de guerra? No, los tanques no están considerados para las operaciones. Si la ciudadanía detecta los tanques en las vías de comunicación de los diferentes cantones de esta provincia, no tiene que asustarse. Generalmente estos vehículos salen para mantener su operatividad, porque usted entenderá que al ser vehículos no pueden estar parados. Necesitan sus máquinas estar en movimiento constante y sus movimientos actualmente son específicos para prueba de motores y para mantener los estándares de funcionamiento de los motores. Yo específicamente, como comandante de esta unidad, he especificado que se evite la participación del grupo mecanizado directamente en nuestras operaciones, obviamente para que la ciudadanía no causar ese temor, ese miedo en la ciudadanía, sino que la ciudadanía esté tranquila con la labor que están haciendo las Fuerzas Armadas, que estamos trabajando por y para ellos. Entonces yo he dicho que estos tanques en lo posible se evite el movimiento, que se hagan estas pruebas de máquinas en áreas alejadas, en áreas que no causen mucho impacto, estimado periodista. Capitán, probablemente algunas preguntas, no sé si fueron incómodas o no, pero no es con el ánimo de justamente causar esa impresión, sino más bien de retroalimentarnos. En todo caso, lo que sí yo creería, capitán, es que reconocer primero ese gran accionar, porque la intervención de las Fuerzas Armadas para que salgan a las calles es el clamor de la ciudadanía, que quiere el respaldo de las Fuerzas Armadas para que haya una mejor seguridad, para que haya paz y tranquilidad entre los manavitas, entre los ecuatorianos. Pero creería yo que los resultados que usted acaba de compartir pueden ser mejorados. Sí, de hecho, esa es una meta que yo tengo, o sea, es una meta que yo me he propuesto de obviamente, cada día con mi trabajo, con el despliegue de mis unidades, mejorar estas estadísticas constantemente y obviamente yo estoy evaluando y diagnosticando constantemente las operaciones para determinar los resultados y adoptar nuevas estrategias que me permitan obtener mejores resultados para controlar de manera más eficiente y eficaz este tipo de actividades que nos afectan a todos. Muy bien, capitán. Le quedo sumamente agradecido al capitán que nos acaba de acompañar, Diego Rubio Espinosa, precisamente para hablar de estos temas que son sumamente importantes, porque es la seguridad, la tranquilidad de los ecuatorianos. Hoy más que nunca que las Fuerzas Armadas están involucrando con la Policía Nacional, es necesario que también nosotros como ciudadanos apoyemos estas iniciativas, siempre y cuando no se vulneren, no se conculquen derechos ciudadanos. En todo caso, capitán Diego Rubio, quedo sumamente agradecido por participar en el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. Muchas gracias. El gusto es mío, yo le agradezco muchísimo por esta oportunidad que me han dado de conversar con usted. En ningún momento me he sentido incómodo, le felicito por sus preguntas, me he sentido muy cómodo en este programa. Estoy a gusto y a las órdenes de usted cuando usted lo desee y yo quiero dejar claro que estamos aquí para trabajar por esta hermosa provincia de Manabí, por sus ciudadanos, para que vivan en paz, tranquilos y que siga siendo esta provincia una provincia muy productiva a nivel nacional. Muchas gracias, capitán Diego Rubio, por participar en el programa propositivo de Manabí. Con esto estamos llegando a la parte final. Como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.